Días, Carlos, ¿cómo va? Muy buenos días, para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio. Un saludo cordial a la audiencia. Carlos, le rogaría que ponga su cámara en posición horizontal para poder completar todo nuestro espectro. Ahí está, ahora le vemos el dedo, ya la corbata, un poquito más abajo. Seguimos. A ver, no, pues ya. Es el ahí, Perfecto. eso. Ya cuadró. Vio que la tecnología no nos es ajena. Carlos, lo acabo de escuchar en una entrevista en un canal de televisión y yo voy a coincidir con usted en el tema del voto nulo. Para mí el voto nulo es un voto rechazo casi más duro que votar por cualquier candidato, porque he conversado con mucha gente que toma esta decisión y es verdad, o es antisistema, o es anticandidato, o es anti todo, o simplemente quiere el papel y no quiere jorobarse la vida tomando una decisión. Cualquiera de estas opciones termina siendo la valedera porque es su íntima convicción la que lo lleva a esta decisión. Por tanto, por ahí no hay de dónde arranchar. Pero el voto blanco, el que usted sostiene, y yo también comparto con su criterio, es mucho más maleable, es mucho más manejable, es decir, voy a tomar una decisión. Pero ahí viene el ojo, que usted también lo recalcaba en esta entrevista, hay que tener cuidado con los votos en blancos porque pueden ser fácilmente manejables. No digo que habitualmente se haga, pero más vale pensar mal y acertar que pensar bien y equivocarnos. Buenos días, Carlos. Sí, efectivamente, el voto nulo es difícil que exista un cambio. El porcentaje de cambio de voto nulo va a ser muy poco. Por el contrario, en el voto blanco, ahí pueden haber alteraciones por votar o alteraciones irregulares porque le dan votando a quien deja el voto en blanco, ¿no? Claro, Por eso es claro. importante que el escrutinio sea un escrutinio público, que estén los delegados de los partidos, que se cante el voto. Porque si yo dejo el voto en blanco, pueden haber el rato del conteo, ya hay gente que esté especializada en contar los votos, en ponerse elementos en la uña, ir rayando, ir anulando el voto del contrario. Entonces, generalmente sí se producen ese tipo de acciones, porque además nadie garantiza que de los 290.000 miembros de juntas receptoras del voto, un gran porcentaje pertenezca o apoye a determinada candidatura, porque es escogido al azar, es escogido por sorteo. Y cada uno de estos miembros de junta tiene una decisión también por quién votar, de tal suerte que ahí pueden haber riesgos en cuanto a anular los votos del contrario, por un lado, el voto válido yo le puedo anular para que pase a nulo, ese es otro elemento, o el voto blanco yo le puedo marcar para que apoye a mi candidato o a mi candidata. Entonces, en Colombia hay un sistema que me parece mucho más transparente, que es el voto blanco positivo. Es decir, yo consigno en un casillero y digo voto en blanco. Es decir, marco el voto en blanco. Aquí en el Ecuador no existe eso, se deja la papeleta en blanco. Otro mecanismo que se suele utilizar es las papeletas no utilizadas. Las que no son utilizadas deben ser selladas, marcadas con un sello de no utilización, porque si no se sella, también el rato antes del conteo tiene que ser eso. Si no se sella, yo puedo utilizar estas papeletas no utilizadas, marcar por una candidatura y eliminar otras papeletas que de la otra candidatura. Es decir, hay varios Hay mecanismos. muchas variables eh, que pueden jugar para la trampa, Carlos. Y yo por eso quiero llevarlo a una pregunta conceptual, ya que estamos, dejemos la sinvergüencería a un lado, porque de lado y lado el que la haga es un sinvergüenza. No me interesa de qué lado la hagan,
Eso no está bien porque altera las reglas de la democracia y de la manifestación voluntaria y libre y soberana del voto. Vamos a la opción que yo le vengo dando la vuelta ya años, porque después de ver todo este entuerto en política y una forma de evitar la proliferación de tantos candidatos y de tantas opciones y de verse obligado por la presión del certificado como elemento habilitador para la gestión de muchas acciones en el sector público y privado, como es el certificado de votación. ¿No le parece que ya es hora de pensar en el país en el voto facultativo? A ver, aquí hay varios problemas. Eh, si esta fuera una democracia madura, sólida, en la que los ciudadanos tienen principios y valores democráticos sólidos, yo no vería ningún inconveniente. El problema es que esta es una democracia muy maleable, muy inestable, muy débil, y la ciudadanía, especialmente de ciertos niveles de preparación, de conocimiento, de recursos, es una ciudadanía que está sujeta a las presiones, a la compra y venta de los votos. Entonces, y esta es una práctica lamentablemente que ha sido difícil de erradicar de los procesos electorales, la compra y venta de conciencia, es decir, el pago, yo te pago por tu voto, pero vota por mi candidata. Aquí no ha habido una campaña intensa de las autoridades electorales indicando que no se puede viciar la voluntad del elector y que quien intenta comprar ese voto está actuando al margen de la ley. Entonces el problema es estos mercados ocultos que se dan en territorios de la compra y venta de los votos. Y puede ocurrir, obviamente, hoy con mayor razón, que hay la incidencia de los grupos de delincuencia organizada, de la narcopolítica, de los grupos de interés que están en actividades ilícitas, que respaldan a ciertas candidaturas, hay, y que meten dinero en efectivo a los procesos electorales, ahí se puede producir con el voto facultativo, por el contrario, una mayor incidencia de estas prácticas nocivas para la democracia en perjuicio realmente de lo que, de la Yo, legitimidad, del orden. yo que me sentía bien habiendo coincidido con usted, Carlos, en esta parte voy a discrepar. Fortalecer la institucionalidad es dejar en libertad a la gente, y si para estructurar una norma tenemos que pensar en el sinvergüenza o en la sinvergüencería, estamos pensando de la manera errónea para fortalecer la democracia. Es mi punto de vista, Carlos. Yo respeto el suyo como el mayor, con la mayor tranquilidad, pero dejar en libertad a la gente es un ejercicio soberano, ¿ya? En este país, ir obligatoriamente a votar. Por ejemplo, hay gente que no quiere votar por ninguno de los dos, digamos el día domingo, y resulta que va obligatoriamente por el papel y a lo mejor va a manifestarse en blanco o nulo y vamos a abrir una suspicacia mayor. Ya, entonces yo sí creo que en algún momento hay que fortalecer la institucionalidad, sí, y en esa parte coincido con usted, pero no consideraría que la forma es obligando al ciudadano al ejercicio del voto obligatorio, sino dejándolo en libertad. Libertad o dulce nombre, hermoso y celeste don, tú eres la misma razón, tú eres el alma del nombre, decía el poeta José Joaquín de Olmedo. Entonces, Solo, imagínese, Carlos, yo soy más libertario que me obliguen a esas cosas. Por eso discrepo, pero discrepo con altura con un hombre que sabe más de lo eh, que yo puedo saber. solo una cuestión aquí, me parece, esto sería lo ideal, un sistema de voto facultativo en la cual libremente el ciudadano va y vota. Y yo le voy a dar algunos datos. El, eh, el dato más importante y más cercano de América Latina es el caso venezolano. En el caso venezolano cambiaron justamente el, en la primera constituyente de Chávez, en el primer cambio constitucional, de voto obligatorio a voto facultativo.
y vea lo que tuvimos y lo que hemos tenido hasta acá, ¿no? Entonces, realmente el control del chavismo se produce por el cambio del sistema de votación. Entonces, yo sí creo que hay que meditarlo, hay que pensar, no, nuestras democracias no tienen esas condiciones eh, reales como para hacer este cambio brusco, ¿no es cierto?, de voto obligatorio a voto facultativo. Yo lo veo muy riesgoso para la democracia ecuatoriana y más bien es un mecanismo para permitir que los gobiernos autoritarios, los partidos políticos autoritarios puedan consolidarse en el poder de una forma mucho más fácil, porque además no solo se compra el voto con dinero, se compra el voto con políticas, se compra el voto con actividades o actos de gobierno. Entonces, hay que pensarlo muy bien. No, Total. no es que yo esté rechazando este tema, pero no creo que el Ecuador tenga las condiciones. La democracia ecuatoriana no está en condiciones para eso. El honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Le paso a Amanda que continúa con la entrevista, Carlos. Por mí un placer siempre entrevistarlo. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Yo coincido en varios puntos que ustedes han mencionado, sobre todo en esta tesis, ¿no?, que falta tanto por desarrollar, por estudiar, por construir, que es la del voto facultativo. Creo que tiene otras implicaciones posteriores que también, yo diría, infectan el sistema porque llenan de política partidista todo el sistema público, toda la administración pública. Entonces, cada vez que se elige hay una nueva administración, toda la administración pasada debe salir porque se llena con cuotas políticas, es decir, tela hay mucha para cortar. Pero teniendo en cuenta un poco las observaciones que usted ha hecho sobre lo maleable que puede ser el voto nulo, el voto blanco, estas observaciones que un poco también se convierten en una especie de advertencia para este domingo, para lo que pueda pasar de lado y lado, y yo coincido con el doctor Cepeda, que hoy se levantó bastante poeta, en que de lado y lado, sea de donde venga, se debe rechazar, esto es deleznable, no se debe manipular la voluntad popular. Y bueno, el Código de la Democracia contempla, la herramienta de control electoral contempla esta investidura de veedores, de observadores electorales de los partidos inscritos para poder vigilar que ese conteo que es público, que debe ser cantado, que debe ser contrastado con estas visiones, sea realmente el que se deba inscribir en las actas, que a mi criterio siguen siendo bastante primitivas porque se llenan a mano. Entonces son muy maleables, son muy corruptibles, digamos, en el peor de los escenarios. ¿Qué opinión le merece a usted el comportamiento de esta herramienta de control electoral en nuestra historicidad democrática? Porque es algo de lo que se habla solo en elecciones, cuando debería institucionalizarse y ser parte del sistema democrático. Doctor. Comparto totalmente con tu punto de vista, Amanda. El control electoral es una institución que tiene que funcionar desde antes de la convocatoria de elecciones, para controlar todo el proceso electoral, los actos y resoluciones de las autoridades electorales, los actos que realizan los contendientes en una campaña, los partidos, los candidatos, las precandidaturas, la selección de candidatos que no son democráticos, qué es lo que pasa en el territorio con las campañas, si se está utilizando o no dinero en efectivo, si se está o no comprando a la gente, ¿no es cierto? Y en cuanto al voto, tiene que, obviamente, un sistema adecuado de control electoral tiene que permitir a la organización política tener un reporte a las 8:30, 9 de la mañana, para ver de mis 42,000, 43,000 delegados, cuántos están en el sitio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me están reportando? Si el proceso de votaciones se está realizando en forma normal, si la actitud de los miembros de mesa es una actitud ceñida a la normativa, a sus obligaciones, a las prohibiciones, si están haciendo cumplir la ley, y de ahí el cierre, si es que se han anulado las papeletas o no, tener, digamos, un control directo, específico del escrutinio, en la cual uno va viendo que han cantado bien los votos, que se han llenado bien las actas, que no ha habido tramoyas ni trampas, y a través de este aparatito o cualquier otro medio tecnológico,
transmitir su resultado electoral y a su organización política, pero adicional, porque además es fácil. Yo de autoridad electoral, en los 4.400 registros que hay a nivel nacional e internacional, hubiera tomado la decisión de entregar al delegado de recinto de la lista 5 la totalidad de las actas de ese recinto y de la lista 7 la totalidad de las actas. Aquí está la transparencia. Tomen, aquí están las actas. Ustedes verificaron el conteo. Hagan la contabilización que ustedes quieran. Nosotros hacemos el conteo oficial, porque también los sistemas informáticos electorales son vulnerables y la trampa no necesariamente puede estar en las inconsistencias o en los errores en los que fallas. La trampa puede estar en la votación que no tiene inconsistencias, porque si yo a un log de seguridad, a un archivo informático, la votación de Juan le pongo a Pedro y la de Pedro le pongo a Juan, no me ha variado El nada. famoso cambiazo. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante el control electoral, pero el control electoral no solo es traer el acta, es un control integral del proceso, de las vulneraciones, para evitar justamente todas este tipo de lesiones que hoy diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, tiene la democracia y el sistema de competición. Uno entra en redes y sale asustado, realmente sale asustado de la degradación del ejercicio ético de la política. Y no hay control. Ahí debería haber también control de la autoridad, control de los actores políticos. Deberían haber campañas intensas respecto a este tema, porque eso es alterar la voluntad en forma ilícita. Los vicios del consentimiento son error, fuerza y dolo, ¿no es cierto? Por fuerza le amenazo que vote. Si no vota de determinada manera, va a haber consecuencias. Ahí viene la intervención de los grupos de delincuencia organizada, ¿no es cierto? Por dolo, cuando utilizo estos mecanismos tramposos para conseguir el voto de un ciudadano, ¿no es cierto? Y error, fuerza, por error, cuando evidentemente yo manejo esta voluntad y altero o desoriento a través de esta comunicación política digital basura, ¿no es cierto? Entonces se producen los tres casos del vicio del consentimiento y no hay una autoridad que eduque educación al votante para evitar que tengan los políticos de incidencia en estas áreas y los grupos que están fuera de la política y que tienen un interés ilícito o ilegítimo para conseguir un voto. Y mira, doctor, usted ha dicho algo muy importante. El control electoral no debería ser solo el día de las elecciones, sino un proceso institucionalizado durante todo el calendario electoral, digamos, que es desde que se llama a elecciones. Y es tan importante porque la falla comunicacional, esta ausencia de autoridad que usted menciona, realmente la autoridad existe, pero la autoridad electoral existe y existe la norma. La norma es clarísima. Todo el procedimiento tiene detalles específicos, desde sellar las papeletas, recibir el material electoral, destruir aquellas que digamos, no cuadra la firma con el número total de votos. Toda esta normativa está en el Código de la Democracia, está elevado a ley orgánica. Entonces, la autoridad existe, la norma existe. Lo que no existe es la sanción al incumplimiento, es decir, el ejercicio sancionatorio de la autoridad al comportamiento atípico, al comportamiento que no está bien. Entonces, cuando la autoridad no sanciona, cuando la autoridad no participa efectivamente para castigar a este comportamiento errático, existe también un sentimiento o un ambiente de impunidad. Y por eso es que se fortalece este espíritu de fraude en estas personas que, sea de la corriente que sean, vayan a asistir al procedimiento con ínfulas o ganas de viciarlo, con ganas de lesionar el derecho de los ciudadanos. Y es tan importante conocer. Yo creo que en eso yo coincido mucho con usted, que esto no debería ser solo para el día del ejercicio, solo para el día de la fiesta democrática, sino un proceso que controle a los partidos políticos, un proceso participativo, vinculante, que pueda realmente transparentar el comportamiento de los mismos hasta el día de las elecciones. Y por tanto yo quería preguntarle qué tan
popular, qué tan común es este proceso de control electoral en la historia de nuestro país. A ver, aquí hay que agregar algo y ya contesto su pregunta, Amanda. A esto se agrava cuando los funcionarios electorales de provincia o de locales, ¿no es cierto?, son funcionarios que también responden a un interés político. Y si responden a una cuota política y están por cuota política ahí, nunca se van a autocontrolar. Es decir, nunca va a fluir la información adecuada porque no son funcionarios ni imparciales, ni objetivos, ni independientes. Y es por eso que no se produce este tipo de autocontrol o control institucional que agrava aún más el que no existe el control de los partidos, ¿no es cierto? Entonces, históricamente esto ha sido manejado, y ahí respondo a su pregunta, en forma muy irresponsable por los actores políticos. Los actores políticos activan el control a último rato, creen que solo con pagar a una persona que vaya a la mesa y le traiga el acta es el control. No es así. Aquí no ha habido un sistema institucionalizado de control electoral. Incluso las organizaciones de la sociedad civil democrática que hacían control hoy están debilitadas por la carencia de financiamiento, porque no generan financiamiento nacional, porque no hay una administración adecuada, porque esa sería la otra vía, es decir, que desde la óptica de la ciudadanía se produzca un control de observación nacional mucho más fuerte, y eso se ha ido debilitando con el tiempo. Entonces, no hay estos mecanismos que puedan hacer pesos y contrapesos en este día de las elecciones, y cuando tenemos procesos que están amañados por reglas, por decisiones de jueces, de las autoridades, por impugnaciones de uno y otros candidatos, sin los adecuados controles, vamos a producir un resultado que va a carecer de legitimidad de resultados. ¿Por qué? Porque el elector fue engañado, porque hubo la compra y venta del voto, porque no hubo una autoridad que ejerza los controles, porque hubo abuso de la propaganda y de la promoción. Hoy mismo, mañana y el domingo, vamos a ver cómo se viola el silencio electoral. Se viola permanentemente en las redes. ¿Quiénes violan? Los propios políticos. ¿Qué dicen los políticos respecto a esto? No dicen nada, es decir, no hay un autocontrol, no hay el respeto a la institucionalidad. El silencio electoral es para reflexionar, no es para hacer actividad política que terminó ayer a las 24 horas de la noche. Entonces, si la propia clase política y los actores no respetan la norma, los principios, la institucionalidad, ¿qué podemos esperar de los resultados electorales? Sea quien sea que gane. Muchísimas gracias por sus propios criterios, doctor. Ha sido un gusto para mí compartir. Doctor Cepeda. Carlos, agradecerle. Esperemos que el día domingo la que salga ganando sea la patria y que Dios escuche la oración de todos, porque el bienestar de la decisión que tomemos el día domingo sería el bienestar y la salud de la nación. Que tenga un buen día, Carlos. Gracias a ustedes. Solo un llamado a la ciudadanía a que vote con responsabilidad, que reflexione que si le van a comprar su voto, ese es un acto indebido, y que debería actuar con total responsabilidad con el país, con su familia y consigo mismo, y vote con responsabilidad por sus creencias íntimas y no se deje convencer por prácticas mañosas. El voto es como el cariño verdadero, no se compra ni se vende. Que tenga un buen día, Carlos. Gracias, un abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos atención amantes del shopping en el centro